Ok, chicas, hemos estado viendo cosas lindas en el conocimiento del Dios Santo, ¿no? De la gracia de Dios, el amor de Dios, su sabiduría, que Él es el único, su majestad, que Él nunca cambia. Y ahora vamos a ver que Dios es juez. La gente no quiere creer que Dios es juez y no les gusta la idea de que Dios es juez y piensan que Dios es juez solamente en el Antiguo Testamento, pero Él es juez en toda la Biblia, ¿no? Así es que estamos en la página 179 y vamos a leer el primer párrafo y después Ale del lado izquierdo mío, ahora mi mano izquierda en vez de la derecha, va a leer la pregunta. Así es que Tere, ¿podrías empezar a leer, por favor? Sí, con gusto. Buenos días, hermanitas. Capítulo 14, Dios el juez. ¿Creemos en el juicio divino? Con esto quiero decir, ¿creemos en un Dios que actúa como nuestro juez? Parecería que muchos no creen si se les habla acerca de Dios como Padre, amigo, ayudador, el que nos ama a pesar de toda nuestra debilidad y pecado, toda nuestra necedad. Se les ilumina el rostro, estamos en la misma onda de inmediato. Pero si se les habla de Dios como juez, fruncen el ceño y sacuden la cabeza. Se resisten a aceptar semejante idea, la encuentran repelente e indigna. Y como mencioné, ¿no? Subrayen esta primera frase, creemos en un Dios que actúa como nuestro juez. Y la mayoría de las personas se resisten a aceptar semejante idea y pues, piensan, no, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia, pero juez, no queremos aceptar eso. Vamos a leer la primera pregunta. Las preguntas de la lección 14 están en la página 386. Y el propósito de esta clase, como está escrito, es percibir la necesidad del juicio de Dios y regocijarnos en él. ¿Cuándo hemos regocijado en el juicio de Dios? ¿No? Y la primera pregunta. Mencione algunas instancias en las escrituras donde se hace referencia a Dios como juez, donde Dios actúa como juez, donde se nos enseña que Dios es juez. ¿Y si oyeron la pregunta con Ale? Sí. Ok, estoy preguntando para ver si ella habla lo suficiente fuerte. O más. Ajá, o más. Ajá. Muy bajito. Es que estoy preguntando para la computadora, Alicia, no aquí la escuchamos. Pero en la computadora. Ellos la escucharon, me dijeron que sí. Bueno. Ajá. Tú eres la que hablas despacio y necesitas hablar más fuerte. Sí, ajá. Así es que vamos a ver entonces algunas instancias en las escrituras cuando habla de Dios como juez. Así es que vamos a seguir leyendo ahora con Leo. Leonor, ahí estás viéndome, pero no me escuchas. ¿Dónde andas? Ok, ¿puedes leer? Sí. Parecería que muchos no creen. Ya lo leímos. Siguiente, ¿dónde andas? Pero pocas cosas de la Biblia se recalcan más enfáticamente que la realidad de la obra de Dios como juez. La palabra juez se aplica a Dios con frecuencia. Abraham, intercediendo por Sodoma, esta ciudad parecida a Londres, que Dios estaba a punto de destruir, exclamó diciendo, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Jefté, concluyendo su ultimátum a los invasores amonitas, les declaró, yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Dios es el juez, declaró el salmista. Levántate, oh Dios, juzga a la tierra. En el Nuevo Testamento, el escritor de Hebreos habla de Dios
el juez de todos. Así es que vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habla de Dios como juez. Subrayan la primera frase, pero pocas cosas en la Biblia se recalcan más enfáticamente que la realidad de la obra de Dios como juez, ¿no? Y la primera dice de Génesis, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿no? Y qué bueno que tenemos un Dios justo. Ajá. Jazz. Mucho amor. Mucho amor. Quiere jugar con Alicia porque dice que ella es de mi tamaño. Sí, así es. Al final. Ya jugué yo con él. ¿Qué pasaría si no tuviéramos justicia aquí en la tierra? Todos Habría un caos enorme. Si de por sí andamos con caos, ¿no? Pero estaríamos mucho peor si no tuviéramos justicia de alguna manera. Mal como quieres recibirlo, no, o verlo, pero no. Todos los días en las noticias leemos gente secuestrada, chicas preñadas, pero así como este señor que degolló una botella a este joven, no pudo consigo mismo y se entregó y lo tienen preso ya, ¿no? Hay justicia. Okay, si cada uno pudiera hacer lo que fuera bueno en sus propios ojos como en los tiempos de la Biblia, ¿no? En Jueces. Así es que en la pregunta número 1 van a poner un 1 al lado de ese párrafo porque habla de muchos lugares en la Biblia. Y en la página 386, en la pregunta 1, van a poner la página 179 y vamos a seguir leyendo para ver que vamos a poner la página 180 también. Y me da gusto que ya hiciste la tarea, Ale. Muy bien, muy bien. Tuvimos tiempo. ¿Hiciste la tarea? No, tienes bebé. ¿Hiciste la tarea? Muy bien. Ok, vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. Pongan atención, chicas. No se vayan a las nubes. No. Sí, al que le quedó el saco. Pero no es cuestión de palabras meramente. La realidad del juicio divino, como hecho, aparece página tras página en el relato de la Biblia. ¿Leo otro? Sí, era una frase. Dios juzgó a Adán y Eva expulsándolos del jardín del Edén y pronunciando maldiciones sobre su futura vida terrenal. Dios juzgó al mundo corrompido de la época de Noé, enviando un diluvio que destruye a la humanidad. Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, envolviéndolas en una catástrofe volcánica. Dios juzgó a los capataces egipcios de los israelitas, exactamente como había dicho que lo haría, desencadenando contra ellos los terrores de las 10 plagas. ¿Sí? Por toda la Biblia vemos Dios juzga. Y así como Él juzga, hay consecuencias por nuestros actos. Y no, si clamamos a Dios por perdón, y Él nos perdona, pero hay consecuencias de nuestros actos. Aún así, debemos descansar en su perdón, sabiendo que esas consecuencias Dios puede tornar en cosas para nosotros. Y entonces pongan el número 1 de este párrafo también, porque también es respuesta a la pregunta número 1. Vamos a seguir ahora. Mayra, ¿tú puedes leer con nosotras? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Dice, Dios juzgó a los que adoraron al becerro de oro, valiéndose de los levitas como ejecutores. Dios juzgó a Nadab y a Abiú por ofrecer fuego extraño. Como más tarde juzgó a Coré, Tatán y Abiram, los que fueron tragados por un temblor de tierra. Dios juzgó a Acán por un robo sacrílego. Él y los suyos fueron exterminados. Dios juzgó a Israel por su infidelidad después de haber entrado en Canaán, haciendo que fueran subyugados por otras naciones. Muchos antes de que entraran en la tierra prometida, Dios amenazó a su pueblo con la deportación como castigo por su impiedad y finalmente, luego de repetidas advertencias por parte de los profetas,
Los juzgó dando cumplimiento a su amenaza, el reino del norte. Fue víctima de los asirios y el pueblo fue llevado cautivo. El reino del sur, Judá, sufrió la cautividad babilónica. En Babilonia Dios juzgó tanto a Nabucodonosor como a Belsasar por su impiedad. Al primero se le dio tiempo para que enmendara su vida, al segundo no. Y siempre pensamos, no, minutos antes de morir me arrepiento. No. Y pues si en toda tu vida has endurecido tu corazón, yo creo que Dios va a endurecer tu corazón cuando piensas momentos antes de morir porque lo has rechazado toda la vida. Sí. Una pregunta, pero Dios siempre advierte. ¿Pueden oír a Alicia? ¿Me oyen? Dios siempre advierte. No, bueno, Dios, se los traduce, Allen, porque no puedo hablar más fuerte. Dios siempre advierte antes de sus juicios, Él siempre dice, por ejemplo, cuando Sodoma. Sí, como una mamá, como si no te portes bien, claro. ¿qué va a pasar? Dios advierte, pero no hacemos caso. Sí, Leo. Desobediente. Es la reina. Espérame un segundito, perdón. Tengo un problema aquí. No. Es que no me hablaron y no estoy en casa, que llego después de la 1. No me hablaron. Después de la 1, gracias. Sí, perdón, chicas. Yo tengo una pregunta. Sí, Leo. En eso que acabas de comentar, entonces, si en toda su vida tuvieron endurecido el corazón y a la mera hora dicen me arrepiento, ya no hay posibilidad, ya no hay nada. Si dicen me arrepiento y es cierto, Dios da su misericordia, pero lo que digo es que si toda tu vida has endurecido tu corazón y tú dices, no, pues antes de morir me voy a arrepentir, ¿no? Es probable que te arrepientes. Como el ladrón. No, sí, como el ladrón en la cruz se arrepintió y Dios lo perdonó, pero es poco probable en toda la vida has rechazado a Cristo que momentos antes de morir lo aceptes. Sí ha dado casos, pero es muy poco probable. Así que, no confías que tu esposo te diga, ay, no, yo antes de morir yo voy a arrepentirme. Espositos, si toda tu vida lo has rechazado, ¿por qué crees que antes de morir te vas a tener un verdadero arrepentimiento? Mejor mientras haya vida, entrega tu vida a Cristo. Ajá. ¿Cuál será el plan de Dios en Sí, exactamente. Sí, y así como Dios endureció el corazón de Faraón después de que él había endurecido su corazón vez tras vez, ¿no? Así es que estamos en la página 180, Yolanda. Entonces, así es que estamos viendo esos casos de cuando Dios juzgó. Bueno. Sí, bueno, Ramita, yo creo que mañana no sería su entrega, sería hasta pasado mañana. Ok, pasado mañana, pero es que no me avisaron apenas ayer en la tarde pedí. Sí, pero ya después de mañana puedo estar y voy a estar todo el día. Ok, sí, pasado mañana, gracias. A ti. El sábado. Perdón. Sí, hay que Siempre hago un pedido con esta tienda de Scorpion y tardan 3 días en entregártelo. Ayer lo pedí en la tarde y ya lo quieren entregar. Siempre pasa porque... Sí, pero está bien. Vamos a seguir leyendo ahora. Que le toca ahora a Lupita. Lupita Sánchez, ¿puedes leer? Andan en la luna mis chicas hoy. Es que siempre me confundo por Lupita y Lupita. Se fue al velorio, al entierro de Bel. Ya. Entonces eres la única ahora. Los relatos de juicio divino no se limitan tampoco al Antiguo Testamento. En el relato neonotestamentario, los judíos reciben el juicio por rechazar a Cristo.
Ananías y Zafira por mentirle a Dios, Herodes por su orgullo, Elimas por su oposición al Evangelio. Los cristianos en Corintio fueron afligidos con enfermedad, la que en algunos casos resultó fatal debido a su grosera irreverencia en relación particularmente con la cena del Señor. Esta no es más que una selección de los abundantes relatos de actos divinos de juicio que contiene la Biblia. Sí, unas cuantas, y hay muchos más. Entonces, subrayé ahí el Antiguo Testamento, porque hay muchos juicios desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, ¿no? En el relato neotestamentario, ese es Nuevo Testamento. Aquí habla acerca del rechazo de mi pueblo para que ustedes pudieran recibirlo, ¿no? También habla de Ananías y Zafira, Herodes y varios otros. Así es que pongan un número 1 ahí también, porque ahí habla acerca del juicio de Dios. Si tú crees que Dios no te va a juzgar, nada más lee cuántas veces juzgó. Estás equivocado. Pero nosotros sabemos que en Romanos 8:1, ¿alguien lo sabe de memoria? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay juicio de condenación en Cristo. Si vivimos para Cristo, hay bendición, ¿no? Pero se quemará lo que fue inútil viviendo para Cristo, las cosas huecas que vivimos. Y subrayé lo último en la página 181. Este no es más que una selección de los abundantes relatos de actos divinos de juicio que contiene la Biblia. Y vamos a continuar leyendo ahora con Gloria Elena. ¿Tú puedes leer? No te veo ahí, no sé si estés. Amanda, ¿tú estás? ¿Quién quita su...? ¿Y si no? Ok. Vamos, es que si no las veo, no les voy a pedir que lean porque pienso que están en otra onda. Así que vamos con Ale, ¿puedes leer? Cuando pasamos de la historia bíblica a la enseñanza bíblica, la ley, los profetas, los libros sapienciales, las palabras de Cristo y sus apóstoles, encontramos que el pensamiento de la acción de Dios como juez domina todo lo demás. La legislación mosaica es promulgada en nombre de Dios, que es un juez justo, y no titubeará en aplicar penas mediante la acción providencial directa y su pueblo quebranta la ley. Los profetas retornan este tema, mas todavía la mayor parte de las enseñanzas, la enseñanza registrada consiste en la exposición y aplicación de la ley, en amenazas de juicio contra los que hacen caso omiso de la ley y contra los impenitentes. Dedican mucho más tiempo a predicar juicio que a predicar la venida del Mesías y su reino. En la literatura sapiencial encontramos el mismo punto de vista. La consideración básica, invariable y segura está en la raíz de todas las discusiones sobre los problemas de la vida en Job y Eclesiastés, y en todas las máximas prácticas de los proverbios, es la de que se juzgará Dios. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí hay mucho en este párrafo. Entonces vamos a subrayar el cuarto estrofa. Encontramos que el pensamiento de la acción de Dios como juez domina todo lo demás. Hay mucho en la Biblia que habla de Dios como juez. Y el medio dice, dedica mucho más tiempo a predicar juicio que a predecir la venida del Mesías y su reino. ¿Qué es la literatura sapiencial? Sabiduría. Nada más que, como es una palabra que no usamos demasiado, quería nada más aclarar que es de sabiduría, ¿no? Así es que... De proverbios, ¿no? De proverbios, de salmos, de Eclesiastés, de todo de la sabiduría de Dios, proverbios. Entonces,
en todos estos habla acerca del juicio de Dios. Dios te va a juzgar. No hay vuelta de hoja. Por eso qué hermoso es saber que estamos en el equipo ganador, que no hay opción. Muy bien. ¿Alguien quiere opinar algo de ahí o decir algo? Pero ya llegó Amanda y podemos verla. Nos da gusto verte, eso sí. Y también a Yolanda, ya llegó y podemos verla. Vamos a seguir leyendo entonces ahora con Amanda. Estamos en la página 181, la gente. ¿Puedes quitar el micrófono? ¿Me escuchan? Sí. Ah, qué bueno. Hola a todas, mucho gusto. Hola. La gente en realidad no lee la Biblia. Confiadamente nos asegura que cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, el tema del juicio divino pasa a un segundo plano. Pero si examinamos el Nuevo Testamento, aún del modo más superficial, encontramos de inmediato que el énfasis del Antiguo Testamento relativo a la acción de Dios como juez, lejos de reducirse, se acentúa. Así es que es para abrirnos los ojos. Pero mira, empieza diciendo ese párrafo. La gente que en realidad no lee la Biblia piensa que solamente Dios es juez en el Antiguo Testamento. Que Dios es amor. Entonces, empatiza eso, lee, subraya, la gente que no lee la Biblia piensa en eso. Pero nosotros sí lo leemos y sabemos que Él no cambia, su carácter es igual. Vamos a seguir leyendo aquí con Fer. Todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de que en un día venidero habrá un juicio universal y el problema que esto plantea, ¿cómo podemos nosotros los pecadores arreglar cuentas con Dios mientras todavía hay tiempo? El Nuevo Testamento contempla a la distancia el día del juicio, el día de la ira venidera, y proclama a Jesús como el divino Salvador, como el juez divinamente señalado. Y vamos a subrayar ahí, y quizá eso es un concepto nuevo para algunas, ¿no? Todo el Nuevo Testamento está dominado por la certidumbre de que en un día venidero habrá un juicio universal. Sabemos eso. El Señor viene y va a traer su juicio, ¿no? Dice, ¿cómo podemos nosotros los pecadores arreglar cuentas con Dios mientras todavía hay tiempo? Nosotros sabemos. ¿Quién puede contestar? Solo por Cristo. Él pagó el precio, confío en Él. Entonces ya no hay ninguna condenación. En la página 182 vamos a leer también algo que habla acerca de la pregunta número 1. Contestando dónde habla acerca del juicio. Ok. Maru, ¿quién fue que suspiró? No. ¿Podrías, Leo, compartir? Tu mano está levantada. Sí, con respecto a lo que leímos hace rato, Primera y Segunda de Tesalonicenses está repleto de este juicio. Nos explica cómo va a venir el Hijo de Dios, cómo va a ser su venida, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. O sea, Tesalonicenses está plegado. Y habla del rapto también, de cómo nos va a salvar del juicio. Y estamos en Apocalipsis y ahí está el juicio definitivo. Exactamente. Marlene, ¿puedes leer 182 arriba? El conocimiento de... Creo que tienes que leer fuerte. Si no la escuchen, me dicen y vendrá aquí a leer aquí. No, ¿Okay? mejor ya me pongo ahí. Mejor ponte aquí. Me quedo tramitando por mí. Aquí hay una silla.
Eso, parada. El juez que está delante de la puerta, Santiago 5:9, listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4:5. No tienes que leer los versículos, nada más lo que dice. Ok. El juez justo que le dará a Pablo su corona es el Señor Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien determinó. Les dijo Pablo a los atenienses y a los romanos les escribió que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El propio Jesús dice lo mismo. El Padre todo el juicio dio al Hijo. El Padre le dio autoridad de hacer juicio. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de condenación. Se levantará para oír su sentencia. El Jesús del Nuevo Testamento, que es el Salvador del mundo, es también su juez. ¿Sí pudieron oír a Marlene? Sí. Yo sé, Alicia, aquí sí la escuchamos. Estoy preguntando en la compu, ¿ok? Es que ahí es el problema porque no se oye muy bien, ¿ok? Aquí sí escuchamos. Ajá. Entonces, subrayen ahí el juez que está delante de la puerta. Nada más todas las veces que dice el juez justo, ¿no? El juez de los vivos y los muertos, ¿no? Él juzgará tantos versículos que hablan acerca de que él juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿no? Todo en el Nuevo Testamento. Así es que si tú estabas con la idea de que Dios es juez solamente en el Antiguo Testamento, pues ya sabemos que eso no es cierto. Y eso también contesta la primera pregunta, ¿no? Ajá. Muchos versículos. Sí. Ahora vamos a leer la pregunta número 2. ¿Cuáles 4 ideas forman parte del concepto de Dios como juez? ¿Por qué puede Dios llevar a cabo cada una de estas funciones judiciales? Vamos a buscar 4 ideas. Y vamos a seguir leyendo con Daña. ¿Te compartes tu libro? Características. Bien fuerte. Características del juez. ¿Qué significa esto, pues? Que involucra la idea de que el Padre o Jesús sea juez, comprende por lo menos 4 cosas. El juez es una persona con autoridad. En el mundo bíblico, el rey era siempre el juez supremo, porque era la autoridad suprema. Es sobre esta base, según la Biblia, que Dios es juez de este mundo, como nuestro hacedor. Somos propiedad de Él y como nuestro propietario tiene derecho a disponer de nosotros. Tiene, por lo tanto, derecho a dictar leyes y a recompensarnos según los guardemos o no. En la mayoría de los estados modernos, la legislatura y la jurisprudencia están separados a fin de que el juez no haga las leyes que tiene que aplicar. Pero en el mundo antiguo no era así y tampoco lo es con Dios. Él es tanto el legislador como el juez. Muy bien, leíste y fuerte. Ajá. Pero sí, muy bien. Entonces, uno de los aspectos que de los 4 es que el juez es una persona con autoridad. Pues sí, en el mundo el juez es una persona con autoridad. Si tú tienes que ir delante de un juez, estás orando que Dios toque su corazón, ¿no? Y subrayé ahí como nuestro hacedor, somos propiedad de Él. Sí, Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Y también Él es tanto el legislador como el juez. ¿Qué hace un legislador? Las leyes, ¿no? Da las leyes.
Y también juzga a ver si estás siguiendo las leyes. Y Dios es el que nos dio la Biblia y nos juzga si estamos siguiendo lo que Él nos ha dejado. Por eso es importante leer la Biblia, porque si no la leemos, ignorancia de la ley no es excusa, ¿no? Él nos va a pedir cuentas y no para condenarnos, pero perdemos bendición. Y ¿saben lo que pasa cuando no seguimos las leyes del legislador? Hacemos que la gente a nuestro alrededor pierde bendición. Porque si no soy lo que debo de ser con mi familia, donde más es donde me cuesta, ellos no buscan a Dios porque dicen, ese es tu Dios, tú eres cristiana, es lo primero que dicen. Y por eso es muy importante ser luz en nuestra casa, ¿no? Número 1, y pueden poner un 2 ahí, y 2 en los siguientes 3 puntos. El juez es una persona con autoridad. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues yo, Sí. Eso es que Dios somos su propiedad. Yo creo que eso la mayoría de la gente lo ignora, sobre todo los del mundo y los jóvenes ahora. Se creen dueños de su vida, de hacer lo que ellos quieren. Sí, pues sí. Dios, yo le pertenezco, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Entonces, fuimos comprados por un precio. Fuimos comprados por un precio muy alto de Dios, de parte de Él. Él dio la vida de su Hijo. Entonces, si le pertenezco, debo querer vivir para agradarle, ¿no? Así veo la galleta, pero quiero toda la caja de galletas y digo, eso no agrada a Dios. Me pongo un alto por amor a Él, ¿no? Número 2. Te toca, Alicia. Me voy a levantar. No, estás bien. ¿Sí? Número 2. El juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. La idea moderna de que el juez tiene que ser frío y desapasionado no tiene cabida en la Biblia. El juez bíblico tiene que amar la justicia y el juego limpio y tiene que detestar todo lo que sea maltrato del hombre por el hombre. Un juez injusto que no tiene interés en asegurarse de que el bien triunfe sobre el mal constituye, según las normas bíblicas, una monstruosidad. La Biblia no nos deja dudas acerca de que Dios ama la justicia y odia la iniquidad, y de que el ideal del juez totalmente identificado con todo lo bueno y justo se cumple a la perfección en él. Gracias. Sí, ya ves que sí leíste más fuerte, muy bien. Sí. Ahí subrayé el título, el juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo, ¿no? Qué horrible es tener un juez comprado, corrupto, y sabemos, ¿no? Tú quieres ganar tu caso, acuéstate con el juez, él te dará. Y eso pasa, y conozco gente que ha hecho eso para ganar su fin y perjudicar al otro, ¿no? El juez es la persona realmente que se identifica con lo que es bueno y justo, y así debe de ser. Gente que quiere estudiar la justicia aquí en México, yo digo, quieres estudiar derecho, pero que seas derecho, porque sé que seas derecha, porque si no, pues mucha perversión hay en la ley, y no nada más en México, en muchas partes del mundo lo hemos vivido. A veces hacen énfasis que todo en México la ley es malo, pero en muchas partes del mundo hay gente honrada dentro, pero es muy difícil para ellos. Y por eso Dios dice que debemos de orar por los que están en eminencia, porque no es fácil. Subrayé en este párrafo, tiene que detestar todo lo que sea maltrato del hombre por el hombre. No vas a recibir una mordida para que perjudiques a otra persona si eres un juez justo, ¿no?
Y recuerden, subrayen ahí, Dios ama la justicia, la tercera renglón de abajo, odia la iniquidad. Él quiere cumplir a la perfección en él todo esto. Entonces, número 2 de la pregunta 2 es: el juez es la persona que se identifica con lo que es bueno y justo. Y debemos de ser así como Dios es, identificarnos con lo que es bueno y justo y no participar en las obras de las tinieblas. Así cuando cambié algo de mi coche y que dijeron, no, hay que dar una mordida, hay que dar un bono para que te vaya bien, ¿no? Para que pase la verificación. Perdón, no hay que hacer eso. No tenemos que ser chuecas para salir con los nuestros, ¿no? Yo una vez, quería compartir que en algún estudio que tomé sobre la justicia y sobre las consecuencias que a veces vives por tu pecado y que Dios las permite. Muchas veces creemos que Dios es bueno y entonces nos va a evitar, ¿no? Nos puede salvar y sí nos puede guardar de vivir esas consecuencias, pero también es un juez, me lo pusieron así como que es un juez que tiene, en un juicio el juez también tiene que ser imparcial a las evidencias, ¿no? Entonces, si tú pecaste y Dios te permite vivir las consecuencias, no tienes derecho a resentirte. Es como... Pues, ni enojarte con Dios y por qué tengo que estar aquí si todo el mundo lo hace y por qué me cachan a mí, ¿no? Sí, no. Dios ama la justicia y odia la iniquidad. Y eso tenemos que aplicar en nuestras vidas. De veras, yo amo la justicia, obedezco la ley, sigo instrucciones de tránsito o trato de hacerlo a mi manera porque todos lo hacen, ¿no? Voy en sentido contrario porque es más rápido, ¿no? Aunque nadie me cacha, Dios me ve y eso no le agrada a Él, ¿no? Dios ama la justicia, odia la iniquidad. ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas, chicas? Es muy importante. Gente nos está observando. Sí, tú estás trabajando aquí y debes de limpiar, pero no se va a notar que aquí no limpié. Mejor no limpio ahí. Yo quiero irme más rápido. No, tu esposo es dentista, ¿no? Y él dice, le voy a poner otro material, pero le cobro como si fuera otra. Pues ni cuenta se va a dar. No, ¿cómo? ¿No? Es como la veterinaria que operó una de mis gatas, pero no la operó. Le abrió, le cosió y siguió en celo. Y me mintió, pues a lo mejor quedó una cosita ahí y otro veterinario la operó y sacó sus ovarios. No le había operado y me cobró. Y digo, no, ¿cómo? Así como un homeópata que conozco, que nunca estudió, pero pone en sus recetas doctor y nunca estudió. Y él tiene su consultoría en Lomas Verdes. Sí, así, es impresionante. Dios odia, pero nos sorprende que otros lo hagan. Pero ¿qué hago yo? Me dan cambio de más y me lo quedo, me doy cuenta, digo, ellos no lo necesitan, yo necesito más que ellos, ¿no? Tenemos que ser rectas en todo. Y número 3, vamos a seguir leyendo ahora, otra vez con Tere. Teresita, ¿puedes leer? Estamos en número 3. El juez, número 3, el juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad. En el mundo bíblico, la primera tarea del juez es la de constatar los hechos del caso que se le presenta. No hay jurado, es responsabilidad de él y de él solo. Interrogar, volver a interrogar en caso necesario y descubrir las mentiras. Ver a través de las evasivas y establecer cómo son las cosas realmente. Cuando la Biblia muestra a Dios como juez, destaca su omnisciencia y su sabiduría como el que escudriña los corazones y el que descubre los hechos.
Nada se le escapa. Podremos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce y nos juzga tal como realmente somos. Cuando Abraham se encontró con el Señor en forma humana en el encinar de Mamre, el Señor le dio a entender que estaba en camino a Sodoma para establecer la verdad acerca de la situación moral imperante allí. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Así es siempre, Dios lo sabrá. Su juicio es según la verdad factural, tanto como la verdad moral. Él juzga los secretos de los hombres, no solamente la fachada exterior. No en vano dice Pablo que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hasta ahí, gracias. Entonces, ya vimos, él es juez. El juez es una persona con autoridad, es una persona que se identifica con lo que es bueno y justo, y el juez es una persona con sabiduría para discernir la verdad, ¿no? Ajá. Él tiene que constatar los hechos, no crea a la persona nada más porque le cae bien, ¿no? Tiene que ver si es cierto o si no es cierto. Podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Él ve nuestro corazón, Él sabe el motivo de cada cosa que hacemos, ¿no? Él nos conoce y nos juzgará tal como realmente somos. Nada se le escapa. Gracias, Ale. Y al final subrayé, Él juzga los secretos de los hombres. No solamente la fachada exterior. Él sabe realmente lo que pensamos, lo que sentimos, en qué ocupamos nuestro tiempo. Aunque nadie más nos ve, Él nos ve siempre. Y es una persona con sabiduría y discierne la verdad. Él puede saber de quién es ese bebé, como en la Biblia cuando le llevaron a Salomón un bebé que dos habían nacido y uno murió y las dos mamás estaban peleando el bebé. Y él dijo, ¿recuerdan? Pues dame el bebé, lo voy a partir a la mitad y cada uno, y la mamá verdadera dijo, no, dáselo, porque ella amaba a su hijo y la otra nada más no quería que la otra lo tuviera porque ella perdió lo suyo. Y así mostró su sabiduría. Y así Dios ve nuestro corazón, ¿no? Gracias. Sí, qué horrible. Pero él dijo, yo sé quién es la mamá, dáselo a ella. Ella sí es. Y ella recibió su bebé, ¿no? Sí. Así es que todo eso es la respuesta de la pregunta número 2. Y ahora vamos a ir al número 4. Sí, en la página 184. Y Maggie, ¿podrías ayudarnos a leerlo? El cuarto aspecto acerca del Dios que juzga, ¿no? Sí. El juez es la persona con poder para ejecutar sentencia. El juez moderno no hace más que pronunciar la sentencia. Otro departamento del Tribunal Judicial se encarga luego de cumplirla. Así era también en el mundo antiguo, pero Dios es su propio ejecutor. Así como legisla y sentencia, también castiga. Todas las funciones judiciales se juntan en él. ¿Puedo comentar algo? Claro, tú comenta. Cuando todo el problema con mi hermana estuvo muy grave, me decían que pues quitara la denuncia, ¿verdad? Y yo le puse esto al Señor y le dije, si tú quieres que proceda, procederá, si no, no, porque ya había un fallo por ahí. Entonces, lo puse en manos del Señor, me incliné ante Él y le dije que yo no podía hacer nada, que si Él tenía una respuesta y una solución, pues lo dejaba en sus manos. Y Él lo hizo, Él tomó las decisiones que fueran pertinentes para este caso tan triste, ¿verdad? Sí. Él dio la sentencia.
Ajá. Mejor dejarlo en sus manos, Sí. ¿no? Y eso fue todo lo que aprendí durante todo este proceso, esta prueba de que dejarle todo a él. Ujú. Sin tomar alguna decisión, decir, esto está en tus manos, tú resuélvelo o a ver cómo quieres que se vayan las cosas, ¿verdad? Ujú. Y eso me mostró en este caso. Ujú. Gracias. Entonces, 4 vemos, el juez es la persona con poder para ejecutar sentencia. Ujú. Él lo hace mejor que tú. Él lo Sí. hace mejor que yo. Ujú. Sí. ¿Y por qué Dios puede hacer todo eso? Porque Él, todas las funciones judiciales se juntan en Él. Él es su propio ejecutor, ¿no? La pregunta 2 decía, ¿por qué puede Dios llevar a cabo cada una de esas funciones judiciales? Porque Él es su propio ejecutor. Él lo hace. Él es el que hizo la ley, Él es que emplea la ley y Él es que ajusta la ley. Yo no tengo que hacerlo, Él lo hace. Así es que subraya ahí lo último ahí, pero Dios es su propio ejecutor, ¿no? Así como legisla y sentencia, también castiga. Todas las funciones judiciales se juntan en Él. Y esa es parte de la respuesta 2, que lo pongan al lado y vamos a ir a retribución. Con Mayra. Y Ale va a leer la 3. La pregunta 3 primero. ¿Qué significa retribución? ¿Por qué dice Packer que es la ineludible ley moral de la creación? Mayra. Sí, dice retribución. De lo que se ha dicho queda claro que la proclamación bíblica de la obra de Dios como juez es parte de su testimonio del carácter divino. Confirma lo que se dice en otra parte acerca de su perfección moral, su justicia, su sabiduría, su omnisciencia y su omnipotencia. Nos muestra igualmente que la médula de la justicia que expresa el carácter de Dios es la retribución, el dar a los hombres lo que ellos han merecido, porque esta es en esencia la tarea del juez. El otorgar bien por bien y mal por mal es natural a Dios. Entonces, de manera hasta ahí, ¿cómo defines lo que es retribución? Mayra. pues dar ahora sí que a cada uno lo que merece. Muy bien, eso es. Y ahí subrayé que la médula de la justicia que expresa el carácter de Dios es la retribución, o sea, es el mero mole de Dios, ¿no? El dar a los hombres lo que ellos han merecido. Y por eso cuando hemos aprendido por leer, sea agradecida, nos preguntamos, ¿cómo estás? Mejor de lo que merezco, porque por ser pecadora, ¿qué merezco? La muerte. La muerte. Nada, todo lo demás es extra y debo de vivir agradecida en vez de quejándome, ¿no? A veces entre matrimonios, en vez de halagar al otro, ven el puntito negro y más quieren criticar. Y siempre doy tareas a parejas. Digan una cosa buena de tu pareja todos los días y mándamelo por WhatsApp. Quiero saber qué cosa buena viste. Esa es una tarea que te ayuda a cambiar el puntito negro que siempre estás viendo, ¿no? Voy a mandarlo de mí. Ajá. Así es que el otorgar bien por bien y mal por mal es natural a Dios. Y esa es la respuesta número 3. Pueden poner un 3 ahí en la página 184 y en la pregunta número 3 pueden poner 184. Y vamos a seguir leyendo de eso, ¿ok? Porque hay una segunda parte ahí. Y vamos a seguir leyendo con Yolanda. Yolanda, ahí está tu hija para quitar el micrófono. Muy bien. Tienes una mano muy larga que intercedió ahí.
De manera que cuando el Nuevo Testamento habla del juez, del juicio final, lo representa siempre en el término de retribución. Dios ha de juzgar a todos los hombres, dice, conforme a sus obras. Pablo Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la justicia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice, el principio de la retribución se aplica a todos los cristianos, tanto como los no cristianos. Recibirán según sus obras. Los cristianos están incluidos explícitamente en... Es que no tienen que terminar de leer, que se congeló. Cuando Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Hasta ahí o más? Hasta ahí, gracias. Y vamos a subrayar lo más importante cuando dice en la página 184 después de Romanos 2, el principio de la retribución se aplica a todos. Los cristianos, tanto como los no cristianos, recibirán según sus obras. A todas. Y mira, lo que yo hago en Cristo cuenta para su gloria. Así es que eso es lo que es la retribución. ¿Qué estamos haciendo para Cristo? ¿Estás amando a tu esposo de la mejor manera que tú puedes, aunque no lo merezca? ¿Estás limpiando tu casa para la gloria de Dios? ¿Estás manejando aquí en la ciudad de locura según la ley? ¿Estás criando a tus hijos a buscar a Dios? Tantas cosas que Dios nos va a juzgar por esas cosas. Rocío, ¿estás ahí? ¿Quieres leer? Sí, aquí estoy. Lo vi, pero estás ahí. De modo que la retribución aparece como la expresión natural y predeterminada de la naturaleza divina. Dios ha resuelto ser el juez de todo hombre, para recompensar a cada cual según sus obras. La retribución es la ineludible ley moral de la creación. Dios se asegurará de que todo hombre reciba tarde o temprano lo que se merece, si no aquí, en el más allá. Este es uno de los hechos básicos de la vida. Además, habiendo sido hechos a la imagen de Dios, todos sabemos que en el fondo, que es justo que así sea. Así es como tiene que ser. Y esa es la respuesta a la última parte de la pregunta 3. La retribución es la ineludible ley moral de la creación. ¿Y eso qué es? Dios se asegura de que todo hombre reciba tarde o temprano lo que merece. A lo mejor lo recibes en la tierra, a lo mejor lo recibes en la gloria, pero Dios promete que lo vas a recibir. Mucha gente equivocadamente piensa, el cielo es todo lo que tú haces de la tierra, porque no creen en el más allá. O el infierno es lo que vives aquí. No hay. Pero no es lo que la Biblia enseña. Así es que vamos a continuar leyendo ahora con Lupita Sánchez. Me encanta ver la sonrisa. Digo, ahora se emocionen. De modo que la retribución aparece como la expresión natural. Leímos. ¿Dónde anda? Ya lo leímos. Estamos en el... Perdón. Con frecuencia nos quejamos
de que, como dijo cierto malhechor, no hay justicia. El problema del salmista, que veía cómo hombres inocentes estaban siendo víctimas y que los impíos no pasan trabajos como los otros mortales, sino que prosperan y tienen paz. Ahí Salmo 73 está equivocada. Es Salmo 37. Ajá. Es que lo pusieron al revés y quiero nada más leer la primera parte del Salmo 37 para que sepan. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán, ¿no? Así es que dice, no, el problema del salmista que veía como los hombres inocentes estaban siendo víctimas, no te preocupes, no, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítete a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, nada más hagan un cambio ahí porque es el Salmo que está hablando de eso. Okay. Se replantea vez tras vez en la experiencia humana, pero el carácter de Dios es la garantía de que todos los males serán rectificados algún día, cuando llegue el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. La retribución será exacta y no habrá problemas de injusticia cósmica para atormentarnos. Dios es el juez, de modo que se hará justicia. Subraya ese último. Dios es el juez, de modo que se hará justicia. No hay un purgatorio para que pagas por tus culpas. Está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio, ¿no? Así es que, ¿estás lista? ¿Hay algo que debes de corregir en tu andar con Cristo que no agrada a Dios? ¿No? Tenemos que estar luchando. A lo mejor no vamos a tener la perfección en la vida. Yo siempre estoy luchando con mis pensamientos y pensar de la gente nefasta y que hacen cada cosa. Y digo, Dios, yo debo de orar por su salvación, no condenarlos hablando mal de ellos en mi alma. ¿No? Siempre. ¿No? Dios es el juez, de modo que Él hará justicia. Vamos a continuar leyendo en los momentos que nos queden. Ahorita toca a Leo. ¿Ya leíste 2 veces? No, una. Okay. ¿Por qué es entonces que los hombres esquivan el pensamiento de Dios como juez? ¿Por qué sienten que se trata de un concepto indigno de Dios? La verdad está en que parte de la perfección moral de Dios es su perfección para juzgar. ¿Acaso un Dios a quien no le interesa la diferencia entre el bien y el mal sería un ser bueno y admirable? ¿Hasta ahí? ¿O otro más? ¿Quieres otro más? Sí. Ok. ¿Acaso un Dios no hiciera distinción entre las bestias de la historia, los Hitlers y los Stanley, si nos atreviéramos a mencionar nombres, y a los santos serían moralmente indigno de alabanza? Digno de alabanza. Sería moralmente digno de alabanza y perfecto. La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, no una perfección. Pero no juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. La prueba definitiva de que Dios es un ser moral perfecto, a quien preocupan cuestiones sobre el bien y el mal, es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo. Y la pregunta número 4. 186. Sí, corrijan eso ahí, es la página 186. Packer sostiene que el compromiso de Dios de juzgar a las personas es la prueba final de su perfección moral. ¿Cuál es el argumento de Packer?
Ujú. Y ahí lo leímos. Pueden subrayar en la página 186. Pero no juzgar al mundo sería mostrar indiferencia moral. Si tú no corriges a tus hijos, ¿estás mostrando amor? No, estás diciendo vaya a la perdición. La prueba definitiva de que Dios es un ser moral perfecto a quien preocupan cuestiones sobre el bien y el mal es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo. Es bueno que Él quiere juzgar el mundo. Yo no quisiera juzgar el mundo. Nada más viendo la maldad que está en el mundo me enferma, no viendo tanta maldad. Pero digo, Dios, tú lo vas a juzgar, ¿no? Así es que pongan un número 4 en ese párrafo y en la página 386, en la pregunta 4, corrigen la página, pongan ahí 186 y pongan un 186 al lado de del número 4. ¿Me explicó? Ok. Sigue la 5 que quiere leer ahorita Ale. También en la página 186. Corrígelo. ¿Cuál es la idea principal según Packer de la realidad del juicio divino? ¿Cuál es la realidad del juicio divino? Y creo que vamos a terminar con ese concepto para nuestra clase del día de hoy. Vamos a leerlo con Amanda. El siguiente párrafo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Dice, resulta claro que la realidad del juicio divino tiene que tener un efecto directo sobre nuestra perspectiva de la vida. Si sabemos en un efecto directo sobre nuestra perspectiva de la vida, si sabemos que el juicio retributivo nos espera al final del camino, no viviremos como de otro modo lo haríamos, pero no debemos olvidar que la doctrina del juicio divino y particularmente la del juicio final no debe entenderse como un fantasma con el cual asustar a los hombres para obligarlos a adoptar una apariencia exterior de justicia convencional. Indudablemente tiene aterradoras derivaciones para los impíos, pero su función principal consiste en revelar el carácter moral de Dios y en impartir significación moral a la vida humana. Leon Morris escribió así. Pero vamos a dejar que la persona lea eso y vamos a hablar de este párrafo, ¿ok? La pregunta, recuerden, dice, ¿cuál es la idea principal de la realidad del juicio divino, según Packer? Y aquí dice, la realidad del juicio divino, subráyalo, tiene que tener un efecto directo sobre nuestra perspectiva de la vida. Si Dios va a juzgar cómo vivo, si yo es lo mismo, ahí va la policía, ¿cómo manejo? ¿No? Lo pienso sin pensarlo. Entonces, tiene que tener un cambio en nuestra perspectiva de la vida. Si sabemos que el juicio retributivo nos espera al final del camino, no viviremos como de otro modo lo haríamos, ¿no? Si tú sabes, si vives mintiendo, que al final de tu vida Dios te va a pedir cuentas, tú dices, voy a dejar de mentir, voy a decir la verdad porque eso agrada a Dios, pero también simplemente sabiendo que hay una consecuencia debe de detenerte, aunque no amas a Dios. Si tú sabes que Él si tú sabes que si te agarran, te van a meter a la cárcel, eso pone un fin para mucha gente para que no pecan, que no hagan daño. A otra gente le vale y siguen haciéndolo, ¿no? Pero ese es el argumento que está dando Packer, que si sabemos que el juicio retributivo nos espera al final del camino, no viviremos como de otro modo lo haríamos, ¿no? Así que dice aquí también, no debe entenderse como un fantasma con el cual asustar a los hombres para obligarlos a adoptar una apariencia exterior de justicia.
No es nada más checar tarjetas, si voy a la iglesia, si pongo mi sonrisa, si hablo el idioma de la iglesia. No, no es exterior, porque Él ve mi alma, ¿no? Y eso habla acerca de el carácter moral de Dios. Él tiene que juzgar y lo va a hacer. Y Leon Morris lo escribió así. Toñetita, ¿quieres leer? ¿Estás ahí? No te veo ya. Entonces, la última, ¿quién quiere leer? Maggie. Maggie ganó. Ok, Maggie. La doctrina del juicio final destaca la responsabilidad del hombre y la seguridad de que la justicia ha de triunfar al final sobre todos los males que son parte integrante de la vida aquí y ahora. Lo primero asocia dignidad a la acción más humilde. Lo segundo otorga paz y seguridad a quienes se encuentren en lo más intenso de la lucha. Esta doctrina le ha dado sentido a la vida. El punto de vista cristiano del juicio significa que la historia se mueve hacia una meta. El juicio protege la idea del triunfo de Dios y del bien. Resulta inconcebible que el conflicto actual entre el bien y el mal haya de ser resuelto de forma autoritaria, decisiva y definitiva. El juicio significa que al final la voluntad de Dios se hará en forma perfecta. Y eso debe de darnos consuelo. Subrayen ese último. El juicio significa que al final la voluntad de Dios se hará en forma perfecta. Y el final a lo mejor no es aquí en la tierra. A lo mejor alguien mató a tu hijo y no lo agarran, pero al final en la gloria se hará justicia perfecta, ¿no? A veces en la tierra oigo de casos que han resuelto de que mataron a alguien y ya encontraron a la persona y como que descansan los papás del víctima del hijo o algo, pero si no los agarran hay un juicio y Dios va a dar a cada quien lo que merece. Yo subrayé al principio también la doctrina del juicio final, destaca la responsabilidad del hombre y la seguridad de que la justicia ha de triunfar al final sobre todos los males, ¿no? Estamos en el equipo ganador, sí, chicas, pero tenemos que aplicar eso a nuestras vidas, ¿no? El juicio es real. ¿Cómo vivo? Como la canción de Marcos Vidal, estoy esperando toda mi vida el encuentro con Cristo, o pienso, no, Marlene, tú ve primero, tú, Fer, yo mejor se le quite de lo que hice. No, debemos estar peleando, corriendo hacia nuestro Señor y Salvador, amándole, porque Él conoce que hemos sido arrepentidos por las cosas que no han agradado al Señor y queremos vivir para Él, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo así hasta la semana que viene para seguir viendo ese juicio, Dios como juez, y vamos a orar. ¿Quién quisiera el privilegio de orar para dar gracias a Dios por este tiempo? Yo, Tere. Tere, ganaste la mano mágica de Leo también casi, pero yo oigo la voz. Ok, Leo. Ok. Señor, pues muchas gracias te damos por toda esta gran bendición de conocer, meditar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias te damos por todas tus bendiciones, por todo lo que tú nos das. Gracias por este tiempo, Señor, de comunión contigo que ponemos en tus manos para que lo llevemos por obra, Señor, todo esto que conocemos, que tú eres el juez justo y perfecto, Señor, y que todo eso nos lleve, Señor, en obediencia a ti siempre, en servicio, Padre, y en adoración. Te queremos pedir por nuestras hermanitas que están enfermas, Padre, bendícelas, guárdalas en tu amor, y también te pedimos pues por nuestra hermana Maribel y su familia para que tú confortes y consueles su alma, Señor, por la que has tenido a bien llamar a su mamá. Señor, bendice a todos sus seres queridos y guárdanos a todos en tu amor, suple nuestras necesidades, las cuales ponemos en tus manos, para que se haga todo de acuerdo a tu voluntad. Te agradezco por la vida de Elenita, te pido que
le sigas dando esa sabiduría que viene de lo alto, Padre, que solo tú le das a tus hijos que te sirven, para que ella nos siga guiando, nos siga enseñando. Y todo esto, Señor, por Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Amén.